Es 2024. Han pasado más de 23 años desde que se firmó el Manifiesto Ágil. Sin embargo, los procesos de implementación de la agilidad distan mucho de ser miel sobre hojuelas. Hay mucha fricción, tanta que no pocos de estos procesos fracasan. Es en este contexto que Agilidad desde las Trincheras surge como un espacio seguro para identificar y analizar patrones o antipatrones que se hayan presentado en procesos de transformación ágil reales, en organizaciones reales y con personas reales. Mi nombre es Juan Riquelme, soy coach ágil e ingeniero informático de profesión, y en la conversación de hoy nos acompaña Lucía Hernández. Lucía, ¿puedes presentarte, por favor? Hola Juan, ¿qué tal? Muchas Hola. gracias por la invitación a tu podcast. Bueno, me presento, soy mamá primero que todo. Soy ingeniero civil industrial, tengo más de 16 años de experiencia trabajando siempre en proyectos. He trabajado toda mi vida en proyectos. Un año trabajé en control de gestión para proyectos, así que igual estuve vinculada de alguna manera. Y al principio yo diría que los primeros años, full PMP, en el fondo, con todo ese marco de trabajo, ¿cierto? Y después empecé a escuchar de la agilidad, me empecé a meter sola, digamos, me tocó trabajar en algunas organizaciones con agilidad, así que todo lo que he estudiado siempre me ha ido sirviendo y he ido como comparando y mezclando los dos mundos en ese sentido. Yo hoy día estoy con mi propio proyecto personal de Synapsis Global, donde estoy desarrollando mi propia consultoría en gestión de proyectos y en rediseño de procesos, y también en mentoría y para personas que trabajan con proyectos. Excelente. Bueno, me imagino que en esta trayectoria que nos relatas has vivido harta fricción en los proyectos, suele pasar. De hecho, tu podcast se llama El lado oscuro de los proyectos, entonces me imagino que tienes hartas historias para contar. No sé si nos podrías contar alguna. Sí, por supuesto que sí. Tengo varias. Yo diría que hace muchas galaxias atrás estaba en una organización que era una organización bien grande, ¿cierto? Con hartos recursos, con hartos roles. Yo trabajaba en ese tiempo como PMO y había un proyecto estratégico que era muy grande, tenía 4 líneas de trabajo, ya como implementar un CRM, tenía una patita de inteligencia de negocio, otra de cambiar toda la arquitectura de la compañía y otra también que buscaba en el fondo como renovar todo el procesamiento, el procesamiento de, de datos y de transacciones que existían en la organización. Era un proyecto que duraba alrededor de 3 años y que contemplaba mucho ingreso, o sea, recursos de la organización, personas de la organización, de hecho, como que buscaron en toda la organización a las personas que eran, que tenían como el mejor currículum, por decirlo de alguna manera, y era un premio que te escogieran para trabajar en ese proyecto como usuario. Porque el proyecto tenía su gobierno y las distintos líderes de cada vertical que tenía el proyecto, pero además habían muchos usuarios como funcionales en cada una de las patitas. Trabajaban más de 30 personas internas que tuvieron que sacar de la operación para irse a trabajar a ese proyecto. El proyecto, yo trabajaba en la PMO en ese momento y como que no había muy buena relación de ese proyecto con la PMO. No querían, no querían que la PMO se metiera, la PMO llevaba como 2, 3 años como formada, te estoy hablando hace mucho tiempo, llevaba como 2, 3 años formada la PMO y el proyecto tenía full el apoyo del gerente general. Yeah. Y no querían que la PMO participara mucho porque en verdad como que era visto en ese momento como que era como un intruso a quien tenían que contarle de alguna manera lo que te salía bien y lo que te salía mal, y como que nadie quería hablar de lo que te salía mal. Eh, entonces yo me acuerdo siempre que después mi jefa en ese momento había hinchado mucho para que pudiéramos participar en algunos proyectos, porque nosotros queríamos tener como la mirada de gestión de riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos del proyecto? Y tratar de aportar, ¿cierto?, con la gestión de riesgos de los proyectos. Ese era como el rol que queríamos cumplir en ese proyecto estratégico.
Bueno, y me acuerdo que cuando no nos dejaban, no nos invitaban a las reuniones y no nos dejaban ir. Y de repente mi jefa me dijo, oye, ya, nos van a invitar, así que y éramos como 5, así que nos dividimos, una, como eran 4 proyectos grandes, una como a cada proyecto. Y dijo, ya, ok, pero como que el único compromiso que me pidieron era que si íbamos a la reunión, teníamos que quedarnos callados, no podíamos hablar. Y yo Ya, dije, no, o sea, pero nunca me qué había pasado. invitación. O sea, y fue como, ya, pero filo, vamos igual, porque al menos nos conseguimos Claro, esa ventana, en el fondo, para poder participar y mirar. Porque además como que el proyecto ya llevaba un buen tiempo y como que la información del proyecto estaba como muy a puertas cerradas, no se sabía mucho en general en la organización, de repente habían rumores de que las cosas no estaban funcionando, pero como que estaba todo muy encapsulado. Así que bueno, empezamos a participar del proyecto. Yo empecé a tomar mis notas para ver los riesgos y tratar de armar mi matriz de riesgos, ¿cachai? Como, por último, para callado en el anonimato, pero al menos como tratar de aportar en el fondo con que el proyecto saliera bien, digamos. Y no sé, pasaron como 2 años que nosotros entramos como al año y medio más o menos al proyecto, como porque aquí se dan todos estos egos como que se da mucho en las organizaciones a veces, cada vez menos, pero igual se da, que en el fondo como que la información se mantiene de repente como muy encapsulada y no baja a todas las personas, que tendría que bajar. Y yo te diría que como al año y medio nosotros pudimos recién ingresar y como a los 2 años por ahí ya podía hablar, como a los 3 meses ya podía decir saludar y decir como, oye, aportar con los riesgos que yo había visto, ¿cachai? Como en la semana tratar de juntarme con algunas personas para ver cómo podíamos abordar ciertas temáticas. Y de repente el gerente general de la empresa se va, que era el mayor sponsor del proyecto. Y, y como que y el proyecto ya estaba como bien descalibrado, como que cada vez todos los entregables que estaban prometidos como para el año, no había nada, no había una fecha de estimación, ni siquiera un presupuesto de cuánto te iba a costar. Ya te habías gastado gran parte de del proyecto y no tenías claridad si en un año más ibas a poder tener lo que iba a tener, lo que supuestamente iba a tener hace un año atrás y te habías gastado las lucas igual. Porque en el fondo tenías equipos de grandes empresas en el fondo que se habían comprado licencias de sistemas World Class y tenía ya los equipos de estas empresas, ¿cierto? Que son muy caros su HH, que viajaban de otro país y venían acá a trabajar 10 horas a la semana. Entonces, el proyecto seguía consumiendo y no había ningún entregable. Renuncia el gerente general, llega, ¿cierto? Como que el gobierno del proyecto como que se descalibró un poco, como que se empezaron a notar más las fricciones y llegó un gerente general interino que mandó a llamar a la PMO en ese momento. Y nosotros pudimos contar la visión que teníamos de los 5 meses que llevábamos y un poco y se le empezaron a pedir más información como al gobierno del proyecto. Finalmente se hizo un assessment externo, se contrató una consultora de afuera y fue como se congela este proyecto, se evaluó, ¿cierto? Y finalmente hubo un informe donde finalmente el proyecto se congeló y no se volvió a hacer, digamos. Entonces, y bueno, y las personas que estaban, todos estos usuarios que habían sido seleccionados para poder trabajar en este proyecto, fueron de alguna manera como Recursos Humanos habló con ellos, fue como, oye, el proyecto se congeló, no vamos a despedir a nadie, pero en el fondo como que estamos esfuerzo perdido. decepcionados de ustedes, ¿cachai? No, peor, así como estamos decepcionados de ustedes. Wow. Así que vuelvan a sus puestos y eso. Sí, eso fue como la historia muy resumida. Lo que como te quería comentar como de esta experiencia, un poco es como las personas, como los equipos, al principio, ¿cierto? Cuando eres seleccionado y todo, puedes tener en el fondo como una muy buena recepción, ¿cierto? Para ti, de que fuiste seleccionado para participar en el proyecto, porque eres bueno en tu trabajo, etcétera. Y después cuando las cosas no resultan
sin fin de toma de decisiones quizás como incorrectas, pero que tampoco tuvieron que ver con las personas, con los usuarios en el fondo, terminas de alguna manera igual siendo como, no sé si castigado es la palabra, pero sí afectado, impactado, ¿cierto? Y termináis con la moral súper baja en el fondo porque igual te golpean un poco, aunque no Claro. fue tu responsabilidad en ese sentido, directamente, digamos. Es que es como un efecto de bola de nieve, porque Sí, pues. probablemente son errores que se empiezan a arrastrar, errores que al principio pueden ser pequeños, pero a medida que se van sumando, eso agregándole el tema de como de negarse a ser como evaluados por la PMO o por lo menos tener una visión de cómo va el avance del proyecto. Claro, pues es como muy poco transparente todo el proceso y cuando ya te das cuenta que las cosas están mal, ya hay como poco que hacer. Y es Sí, pues. como ocurre en tu relato, es como, ok, se acabó el proyecto. No podemos seguir metiéndole dinero a esto, ya no fue. Exactamente. Y en el fondo, cómo se gestiona la comunicación dentro de la organización, eh, también influye mucho en el fondo en que esta bola de nieve crezca, porque podrías haberla atajado mucho antes, de alguna manera, si hubiera sido más transparente con la información. Eh, pero como no fue el caso, esto se mantuvo, es como una olla a presión, como el estallido social, no sé, Claro. como se mantuvo, ay, de repente explotó y ya era demasiado tarde para poder revertir los resultados en el proyecto, pues como que llevó en el fondo al precipicio de alguna manera. Sí, como que tiene un poco relación también tal vez con una cultura corporativa de cómo se maneja el error en la organización, porque claramente acá la gente no quería que la revisaran porque le podían encontrar problemas. Y es como, oye, que te encuentres problemas es bueno al final, ¿cachai? Porque Te están ayudando. los podemos detectar tempranamente y tempranamente los podemos ir subsanando o corrigiendo, ¿cachai? Pero si no estás dispuesto a que te revisen, ¿cachai? A que puedan evaluar tu trabajo, no vaya a poder mejorar. Pues, y seguramente si se estaban oponiendo a que la PMO, porque la PMO era una amenaza para ellos, era Sí, porque pues. seguramente sabían que estaban haciendo cosas mal. Probablemente, ¿cachai? Probablemente, o a lo mejor, y sin ninguna mala intención, porque de repente hay cosas que no resultan y no resultan, pero yo creo que también diste en un punto súper importante, que yo te estoy hablando de una historia como bien añeja, ¿Ya? eh, pero hoy día, por ejemplo, año 2024, uno puede ver que en las organizaciones todavía hay un castigo por el error y es mal mirado el error, no hay un espacio para, excepto las organizaciones que en el fondo están mucho más desarrolladas en innovación, donde dicen, ok, tenemos un espacio para equivocarnos en el fondo y eso nos va a ayudar, porque yo me equivoco para no mandarme con loros más grandes, ¿cierto? Como lanzar productos que en el fondo nadie va a comprar, qué sé yo, puedo hacer pilotos, MVP, como puedo hacer testeos, etcétera, y equivocarme y aprender mucho más rápido o mucho más temprano en el tiempo que después de haber desarrollado algo, de haberlo lanzado y me gasté mucha plata, tiempo, etcétera, y que nadie compra. Pero ese espacio en las organizaciones, o sea, efectivamente las que están con procesos de innovación están mucho más abiertas y dispuestas como a equivocarse, a fallar, eh, pero, pero no todas, muchas no aún, en el fondo, y el error se penaliza. Entonces tú no quieres que en el fondo se sepan los problemas que tienes. Claro. O sea, yo tengo un par de historias relacionadas con el error y la poca tolerancia al error que hay. De hecho, Uh hubo -huh, un proyecto en un lugar donde trabajé hace cierto rato. Se presentó el proyecto, hicieron todas las evaluaciones pertinentes, presentaron, aceptaron el proyecto y estábamos ok. Y cuando ya estaba todo zanjado y como ya vamos a comenzar, se dieron cuenta de que no habían incluido el presupuesto para el disco donde iban a guardar la base de datos. uh -huh. Y,
en vez de transparentar la situación, en vez de decir, oye, tenemos un problema acá, y es como también estar dispuesto a aceptar las consecuencias que implica un error de ese tipo, metieron la mano a su propio bolsillo y se compraron un disco duro externo, no sé, en una cosa así Ya. como Factory en alguna tienda por ahí, un disco duro USB, y lo enchufaron al servidor en el site directamente Ya. en el USB. Y ahí guardaban la base de datos. Entonces tú decís, oh, como la pillería del chileno, pero el problema fue que hubo un corte de energía al tiempo después, y Ya. obviamente ese disco duro no estaba ni respaldado, ni estaba en la corriente correcta, digamos. El disco Ujú. se con Se el corte de quemó. luz. Oh, ya. Vieron la base de datos. Entonces, como tú decís, pero mira al punto que se puede llegar por el miedo a transparentar una equivocación que le puede pasar a cualquiera. Yo tengo un conocido con el ¿Mm? que trabajé harto tiempo, él era un ingeniero de sistema, y yo trabajaba para la misma empresa para la cual trabajaba él. Él era Ya. ingeniero de sistema, yo iba por otros temas allá y siempre nos juntábamos, conversábamos, y bueno, él era muy bueno en lo que hacía. Tanto así que ese año en particular, se ganó un premio por la empresa para la cual él trabajaba, como que premiaron al mejor ingeniero de sistemas del año y le dieron su premio. Todo esto pasó como a fin de año. Unas semanas después de que recibió el premio, eh, cometió un error y borró una base de datos entera. Entonces, como Ya. Mm. a cualquiera le puede pasar. Imagínate, él Sí. había sido premiado como el mejor ingeniero de sistemas del año y comete un error de esta envergadura. ¿No? Es como Ujú. lo mismo que si yo soy taxista o manejo Uber y estoy todo el día dándome vuelta en auto, la probabilidad de que choque es mucho más alta que, por ejemplo, la mía, que manejo el auto 2 veces a la semana, probablemente el fin de semana. Eh, entonces, claro, si tú estás trabajando todo el tiempo, tirando comandos, a veces en turno a las 3 de la mañana, muy probablemente te puedes equivocar y puedes cometer un error de este estilo. Y eso no quiere decir que seas un más profesional, es que cometiste un error, estás expuesto al error. Entonces, claro, depende mucho de cómo las organizaciones manejan o reaccionan frente a una situación de este estilo, a cuán transparente o cuán honesta, podríamos decir, es la gente cuando comete errores. Además que cuando tu equipo o con el equipo con el que estáis trabajando es, sabe del error, porque tampoco a veces cuando hay errores, tampoco es que sea transparente con todo el equipo. A veces te quedáis callado como y se maneja entre una o dos personas y como bien, y otras veces yo lo he visto y creo que es muy como fructífero, se comparte el error con el equipo. Es como, oye, ¿sabéis que me equivoqué en esto? Y uno puede estar muy complicado porque, pucha, sabe que la embarró, qué sé yo, y todo, como, pero también pasa que el equipo, el resto del equipo también te trata de ayudar. eh, y toma el tema como suyo, como propio. Entonces después ya no habláis del error de Juan Riquelme en el proyecto, como después a lo mejor como se empieza a saber o un desarrollador o alguien del equipo de QA, da lo mismo, ¿cachai? Pasó esto otro, ¿cachai? Como, y lo estamos manejando así, como que tú de repente también cuando no es de tu equipo, pero estás involucrado en el proyecto de alguna manera, te enteráis del error, pero como ya con la solución incluso en curso. Que es mucho mejor, porque tú veis que un equipo toma como la iniciativa, ¿cierto? Y se hace cargo, porque todos nos podemos equivocar. Sí, pues se genera como este tema de la responsabilidad compartida. Uh Estamos -huh. todos en este mismo proyecto, en este mismo equipo, y si alguien se equivoca, bueno, todos hacemos lo posible por corregir rumbo y luego veremos cómo mitigamos esto para el futuro, pero en realidad es como, no interesa quién se equivocó, lo que interesa es cómo lo vamos a arreglar y cómo vamos a hacer que el arreglo sea rápido. Exacto, después no se habla quién se equivoca. Claro, claro, exactamente, porque Cuando uno lo mira con esa perspectiva, pues, pero cuando no, después en el fondo
se habla de quién, dependiendo de la cultura de la organización y cómo se tome, se habla de quién se equivoca, ¿cachai? Y de su error. Pero cuando no, cuando hay una mirada como que equivocarse o fallar es más aceptado en el fondo y está la confianza en el equipo, después ya se habla como ya, ok, del error, pero de la solución, como que van al mismo tiempo, como Claro. una pareja. Sí, porque, no sé, la naturaleza de este trabajo es muy probable que cometamos errores. Por eso a mí un poco me divierte, entre comillas, cuando escucho a los desarrolladores así como que ya terminé, ya, pero ¿lo probaste? No, pero ya está listo. No, pues sí hay que probarlo. O sea, Sí, no pues. puede ser tan genial como desarrollador que no metas ninguna línea de código que no tenga error. O sea, probablemente va a haber algo, desde cosas que son muy como nímeas a cosas más importantes o a cosas que a lo mejor técnicamente están bien construidas, pero que no reflejan en realidad las conversaciones que hemos tenido. No, no es lo que esperábamos que hiciera. Hiciste otra cosa porque hubo un malentendido. Eh, y desde el punto de vista como de jefe de proyecto, ¿cómo has hecho tú para incentivar una cultura de transparencia, una cultura de responsabilidad compartida? ¿Qué manejo podrías tener tú en el equipo para promover eso? Cuando me equivoco, soy la primera en decirlo, primero que todo. Cuando no sé algo, soy la primera en decirlo, porque de hecho creo que reconocer la ignorancia es una virtud también, que además creo que es una de mis fortalezas, como porque la aprovecho muy bien para poder aprender, porque en el fondo estoy muy abierta a aprender siempre. Pero yo te diría que siempre es como que la caridad parte por casa, como que por uno, ¿cachai? Que uno tiene que dar el ejemplo en ese sentido. Entonces yo me he preocupado mucho de ser súper transparente con los equipos que he liderado, donde cuando no he sabido algo, lo digo. Y en el fondo, no lo sé, veámoslo, ni siquiera es como déjame pensarlo, ¿no? Revisémoslo y como tiremos como pizarra en mano, en el fondo, plumón en mano y veamos qué soluciones, porque a mí se me da más fácil a lo mejor el rayar, qué soluciones pueden haber, si me voy por acá, me puedo encontrar, qué factores me están dando vuelta, qué sé yo, eso es una. Entonces, como que reconocer el error uno mismo está bien, ¿cachai? De hecho, como de repente muchas veces yo me he equivocado y para mi equipo he pasado piola, pero igual yo les he contado porque en el fondo considero que yo me he equivocado, aprendí, ¿cachai? Porque me di cuenta que esto lo hice de una determinada forma, lo podría haber hecho distinto, mejor, eh, y se los cuento, porque creo que es una experiencia de aprendizaje, en el fondo, como para todos, ¿cachai? Y me pasó en algunos equipos que he liderado que eso también después se empieza como a contagiar. Entonces otros era como, en vez del escándalo de la semana, era como el error de la semana. Entonces como, oye, ¿sabes que yo me equivoqué en esto? Mandé un correo que se me pasó con esto, mandé un diagrama, qué sé yo, cualquier cosa, ¿cachai? Que alguien contaba que también se había equivocado con algo. ¿Y cómo lo resolviste? Al principio la conversa era como, oye, me equivoqué en esto nomás, pero después como ya, ¿y cómo lo resolviste? O no lo he resuelto, ¿cachai? Como pide ayuda, ¿cachai? Como, no, sabes que me mandé este error, ¿cachai? En este condoro, no sé cómo hacerlo. Eh, ya, y probemos por aquí, pero ya como que se genera también un, como un círculo virtuoso, ¿cachai? De confianza también, ¿cachai? Entonces como que es la confianza y el aprendizaje. Así al menos lo he hecho yo, como con completa sinceridad, porque no me las sé todas y porque no hay nadie que se las sepa todas, y está súper bien reconocer cuando uno no sabe las cosas y también cuando uno se equivoca. Eso fomenta la confianza y el aprendizaje continuo. Exacto. Sobre todo que en los equipos suelen ser variopintos, ¿no? No todos los desarrolladores o no toda la gente es senior. Tenéis gente que es junior, gente que está recién partiendo. Entonces, claro, pues como lógico que tienen mucho que aprender todo. Y igual he visto algunas estrategias como divertidas, que como por ejemplo cuando pasan el código por SonarQube, yo vi ¿Ya? un equipo que ejecutaba los test automatizados y el que tenía más errores tenía que pagar el desayuno del día viernes. Entonces era Ah, como, esas son como estrategias que son como chistosas, que sí, son como, entre comillas, un castigo, pero es un castigo que es divertido, no es como así claro. como.
Un amigo me Sí, contaba también que como en su equipo, el jefe les había dicho como ya, el que se mandaba el condoro más feo de la semana, como a la reunión siguiente, tenía que traer una tarta para compartir con todos, ¿cachai? Pero también, ¿cachai? Como que de ahí como que el error no lo castigas, ¿cachai? Como lo conversáis, ¿cachai? Lo internalizáis para poder generar un aprendizaje sobre eso, pasándolo bien. claro, porque ser como tolerante del error o ser un entorno más amigable con el error, no quiere decir que lo que queremos es que cometan errores. Seguimos sin querer que hayan errores, pero entendemos que los errores pueden ser un poco inevitables, que son parte de la naturaleza de este trabajo. Y conversarlos va a ayudar a que sea evitable el error de otro, probablemente. ¿Cachai? Como que otro no se equivoque en eso, porque lo conversaste con el resto. Exacto. Eh, sí. Y yendo un poco a tu experiencia y todos los años que mencionaste que lleva, que creo que son 15, ¿has podido detectar algún antipatrón que frecuentemente aparezcan en los proyectos en donde has participado y que cuando aparece como que todas las cosas se complican, todo se vuelve más complejo o se genera más fricción? Mm, pasa a veces, a ver, como bueno, los proyectos se componen por personas que son de distintas áreas, en el fondo. Sí, Eh, puede ser con una estructura a lo mejor igual muy funcional como, y no tanto como matricial a lo mejor o, o por proyecto, porque al menos eso es una realidad en muchas empresas donde en verdad el equipo del proyecto está conformado por muchas personas pero que son de distintas áreas, tienen claro. distintas jefaturas. Entonces como el antipatrón, diría yo, es que de repente quizás como al gerente de alguna de las personas que participan en el proyecto, lo apretan por algo que implica y que le pega al proyecto. Lo pegan, le pegan, lo apretan porque tiene que salir más rápido con el proyecto, por poner un ejemplo, o porque esa persona que trabaja con él y que trabaja en el proyecto tiene que asignarla a otra cosa que es más prioritaria de repente, que se vuelve más prioritaria. Y eso en el fondo te desordena todo porque te mete entropía a tu equipo proyecto, ¿cachai? Teníais más o menos un plan más o menos armado, ¿cachai? No digo una carta GAN, pero un plan, ¿cierto? De cómo ibas a hacer ciertas cosas, con qué recursos las ibas a hacer, y de repente te das cuenta que hay algunos recursos que no están disponibles porque hay una urgencia, la que sea, que de repente no es ni más prioritaria que tu proyecto para la organización, pero como en general las personas, cada una tiene sus distintas prioridades y cuesta, ¿cierto? Como que estén alineadas, porque uno ve que cuesta que estén alineadas con los intereses de la organización. De repente pesan mucho más los intereses personales que un gerente puede tener versus como lo que necesita la empresa. Y eso le pega a tu proyecto y te desordena todo, pues. Y tenés que empezar a armar estrategias para ver cómo suplir a esa persona. Te digo, puede ser un desarrollador, puede ser un usuario que esté haciendo pruebas y que le digan no, tenéis que hacer un incidente, ¿cachai? Y tenéis que dedicarte a este incidente. O se detectó un fraude y si estáis con gente de contabilidad, por ejemplo, en un proyecto y en verdad te necesito acá, ¿cachai? Como, y no importa, porque y está bien si de repente las prioridades cambian, pero en el fondo el resto de la organización no siempre sabe esas cosas y te siguen midiendo, exigiendo por un cierto escenario que en verdad no se cumplió. Entonces, como cuando las prioridades de las personas, tenéis que empezar a alinearlas y no están alineadas en la organización, eso como que igual genera, yo creo que es un antipatrón, ¿cachai? Que te juega en contra Es como en los podríamos proyectos. llamarlo el desvestir un santo para vestir otro. Claro, ¿Sí? ¿cachai? Sí, sí, es Exactamente. complejo porque se puede entender, las urgencias existen. No sé, si te hackearon a un servidor principal, hay que mover la gente que es apropiada para resolver esa problemática rápidamente. Pero no habría ningún problema en eso si esa pausa
fuera considerada para el resto de las cosas que estaba diciendo, donde esas personas también estaban comprometidas. Pero como tú Claro. dices, puede pasar que esos plazos no se mueven. O sea, ¿cómo? Yo recuerdo que en uno de los trabajos que tuve, estuve tratando de implementar agilidad en un área de operaciones. Teníamos una célula de desarrollo pequeñita y inicialmente partimos con Scrum. Al Ujú. ser un equipo en un área de operaciones, de vez en cuando había que resolver incidentes. Y recuerdo particularmente uno que es como legendario, que en una noche, en una actividad de mantenimiento, un ingeniero de soporte borró sin quererlo 400 usuarios root de máquinas productivas. Entonces, Oh, el ¿ya? área de operaciones era grande, éramos como 100 personas. Y quedamos todos secuestrados resolviendo eso, remediando eso. O sea, nos dividimos en equipos, ya tal equipo va a ver los servidores Windows, otros van a ver los Linux, otros van por los AIX. Entonces era como de poner par en las prensas, ¿cachai? Como se imprime el diario hasta que terminemos de resolver este problema. Y, y, y claro, de ahí tuvimos que plantearnos, dijimos, Scrum parece no ser un marco de trabajo apropiado para este lugar donde estamos, porque Scrum compromete una cantidad de historias para terminar el sprint, pero si estamos 3 días haciendo otra cosa, no No, vamos a pues. llegar a lo que nos propusimos. Ujú. Entonces, claramente ahí tuvimos que cambiar las cosas y adaptarnos a ese tema y buscar otro marco de trabajo. Pero claro, la urgencia ocurre. Y, Sí, pues. y algún otro antipatrón que se te venga a la mente, pues, ¿cómo Pensando en pensar? agilidad, como esto que estuvimos conversando un poco, en el fondo que implementa, ¿cierto? Como algún marco de trabajo ágil, como Scrum, por ejemplo, que es como el más típico, Uh -huh. pero toda la organización, el resto de la organización, sigue funcionando sin ese marco de trabajo, como venía funcionando antes. Entonces, armas tu célula, ¿cierto? TI dice, vamos a tener células, encuentran personas en las distintas áreas de negocio que ahora son product owner, etcétera, pero igual tienes un comité de proyectos que tienes que ir a pedir plata para implementarlo, y que tienes equipos en el fondo que son un mix de internos y externos. Entonces, en verdad, como cambio de prioridades, ¿cierto? Que tú podés trabajar y administrar en Scrum, ¿cierto? En las prioridades que vais desarrollando el producto, no, ya no te sirve necesariamente, a no ser que te muevas igual como dentro del alcance. Pero si no, tenés que ir a presentar un control de cambio porque te vais quedando sin presupuesto, porque tienes probablemente contratos por tiempo y materiales con proveedores, ¿cierto?, que forman Claro. tu célula de trabajo. Entonces, si tú le empezaste a cambiar el alcance, o una que el equipo puede no conocerse, en el fondo que tenga un poco nivel de madurez, ¿cierto? Eh, entonces, aunque tú le cambies las prioridades, si haces cambios muy drásticos, igual le estáis desordenando mucho el naipe al equipo al final, en el fondo, y tú vas consumiendo el presupuesto, tenéis que pagar a los proveedores igual, y después tenéis que ir a control de gestión a pedir el control de cambio porque te consumiste el presupuesto y no cumpliste con que ibas a lanzar un producto, qué sé yo, o una característica nueva, un producto en X fecha. ¿Por qué no alcanzaste? Pues porque tuviste hiciste cambios, y tenéis que ir a presentar los controles de cambio y todo. Entonces, el gerente de finanzas o el gerente de control de gestión sigue pensando con otra mentalidad distinta a la que a lo mejor necesita, ¿cierto?, para que Scrum funcione. Porque si no, no te va a funcionar en el fondo. Aunque se llamen células, que hasta ahí como que las personas piensan que porque se llaman células y porque ahora en vez de jefe de proyecto eres Scrum Master o Product Owner, dependiendo para dónde haya estado inclinada la balanza, en ese Claro. sentido, siguen pensando que, o sea, eh, no por hacer los cambios de nombre y por tener reuniones incluso de 1 hora diaria, ¿cierto? Que la daily y todo, pero que igual es eterna, todos los días, y aunque hagas una planning y una review y una retrospectiva, con suerte si es que la haces, retrospectiva, porque eso es lo que pasa también muchas veces, no funciona.
tiene que ir acompañado con el resto de la organización. Entonces, muchas veces uno ve que, no, es que TI está implementando una célula. Están haciendo un piloto, entre comillas, dicen, pero en verdad de recursos humanos o de las áreas de gestión del cambio, que adapten al resto de la organización, que trabajen con el resto de la organización para adaptarse a este nuevo marco de trabajo, no pasa. Po. Entonces, tú vas, viene la célula, el Product Owner con el Scrum Master, ya, hablemos con los usuarios para que hagan las pruebas, pero resulta que igual la persona que trabaja en las pruebas te dice, oye, no, pero es que yo estoy con mi pega del día a día, ¿cierto? Y no te puedo, y está bien, ¿cachai? Y no puedo hacer las pruebas en este periodo, sino que puedo hacerlas en 2 semanas más. Pero tú tenías un relojito y un presupuesto que va corriendo, ¿cachai? Como porque no, en el fondo, porque tienes un presupuesto acotado, en el fondo, y no tienes presupuesto para pasarte y tienes que ir a pedir un control de cambio para que la célula siga funcionando. Cuando son estos mix externos que se dan mucho en las organizaciones. Se da mucho que los equipos de desarrollo son mitad externo, mitad interno, y llaman a los proveedores a que te pongan los recursos, ¿cierto?, las personas para formar la célula, pero internamente la organización no está preparada. Entonces, claro, ahí llega la agilidad, pues jode la agilidad de alguna manera, ¿cachai? Porque como que le cambiaste los nombres y empezaste a tener reuniones con otros nombres, ¿cachai? Como del marco Scrum, no sé. Pero en verdad el resto no pasa nada. Si tú le preguntás a recursos humanos qué es Scrum, no cachan nada, pues, como no se han metido. Entonces, nadie está velando porque puedes hacer un piloto, no te digo que no. ¿Cachai? Sí puedes hacer un piloto, pero en el fondo pero es un piloto súper encapsulado que lo lidera TI, cuando probablemente debiera a lo mejor ser un piloto que lo lidere, ¿cachai? Recursos humanos, no sé, ¿cachai? Porque en el fondo tú quieres que la organización sea ágil y que puedes apoyarte para desarrollar proyectos tecnológicos con Scrum, pero en el fondo, pero el resto de la organización sigue pensando igual. Y si sigues teniendo comités de proyectos en el fondo donde se aprueban los presupuestos, que hay controles de cambio y que en el fondo si sigues teniendo toda esa misma estructura con la misma mentalidad que antes, no te va a funcionar. Yo creo que ese es un antipatrón así, pero durísimo para agilidad. Y que no sé si se ha revertido tanto. Yo lo vi con algunos problemas en el 2014, 15, con las empresas que estaban recién partiendo en ese momento, porque no habían tantas empresas en Chile ahí. Y miro ahora el 2024 y como que muchas empresas empezaron a hacer lo mismo, ¿cierto? Como que se expandió y algunas mejores que otras, por supuesto, pero igual sigue una visión no ágil, por decirlo, en el resto de la organización. He visto muy pocas que han logrado permearlos a todos. Sí, en general si la iniciativa de la agilidad no viene desde como el nivel más alto de la organización, es muy complejo que esto funcione, ¿no? Yo he visto un poco que en entidades corporativas como bancos o corporaciones donde tienen bancos, hay harta agilidad en escala y ahí como que hay mucha más gente involucrada y como que los niveles más altos están involucrados, pero en otros lugares la verdad que esto sigue siendo una iniciativa que viene del área de sistemas o del área de TI. Yo recuerdo una experiencia en la que estuve, en donde, claro, hubo una bajada desde la gerencia de sistemas, que era una gerencia bastante grande, y era la gerencia regional, además. Hubo esta bajada. Ya, este año vamos a implementar agilidad, pero las áreas de negocio, que eran casi tan grandes como esta área de sistemas, no estaban en este tema. Y bueno, empezaron a desarrollar algunos proyectos y algunos productos para las áreas de negocio. Y yo recuerdo un kickoff que hubo. Y bueno, se presentó el tema, vamos a hacer Scrum, estos son los roles, este es el Scrum Master, este es el Product Owner, vamos a trabajar con estos equipos, la idea es partir con un mínimo producto viable, bla, 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 todo. Termina la reunión y el gerente más alto que había representando el área de negocio se acerca al Product Owner o al Scrum Master, no me acuerdo cuál de los dos, y le dice, bueno, entonces tú en la tarde me mandas la carta GAN, ¿cierto? Y era como... No entendió nada. Entonces, claro, y hubo un montón de problemas en esa implementación.
un montón De hecho, por expectativas mal manejadas, digamos. de hecho, Safe parte de alguna manera como antes de hacer como una bajada con los equipos y todo, parte como capacitando o cambiando, no sé si cambiando, pero capacitando el mindset de los altos ejecutivos. Parte así, digamos. Es Como, que, según entiendo, porque bueno, no soy especialista en SAFe, pero he leído bastante. Entiendo que hay un trabajo de gestión de cambio que se hace ahí, con sí, algunos también, modelos. o sea, es parte de, ¿cachai? Que hay como líderes de práctica, ¿cachai? ¿Mm? Claro, lo que yo he hecho de menos en las implementaciones ágiles en donde yo he estado metido es que no ha habido gestión de cambio. ¿Mm? Y, y hace algún par de meses, yo creo, estuve en un meetup que efectivamente trataba de gestión ágil. No sé, tal Ujú. vez tú también estuviste ahí. Y hicimos una actividad grupal con toda la gente que estaba en el meetup. Y una de las preguntas que se hizo tenía que ver con esto, así como en Ujú. las implementaciones ágiles en las que has participado, ¿se ha hecho algún tipo de gestión del cambio? Y ninguna, ninguna. Y era mayoritariamente agilistas los que estaban ahí, gente que había participado en varios procesos, incluido yo, y Ujú. ninguno había tenido algún tipo de gestión del cambio, ¿cachai? Y claro, pues, Sí. cuando hablamos de transformación ágil, no solo se trata de que vamos a hacer el curso de Scrum, el curso de Product Owner y vamos a obtener las certificaciones y vamos a aprender qué es una daily, qué es una planning o la retro. Es un cambio cultural súper importante que hay que hacer. Y si bien en el manifiesto ágil no está escrito de manera explícita, uno lo puede extrapolar. Uno se empieza a leer, entre líneas está el mindset. Que Ujú. porque como que la implementación se hace al revés, porque debiera ser primero hacer este cambio de mentalidad. Pensemos las cosas de manera ágil, que es este cambio cultural. Es una manera distinta de trabajar, es una filosofía distinta de trabajo y de cómo afrontamos los problemas y cómo los resolvemos. Luego de eso, nos alineamos con los valores de la agilidad que se expresan en 12 principios y luego de eso empezamos a implementar prácticas ágiles. Como que en general las implementaciones de la agilidad parten por las prácticas. La gente, si tú le Mm. preguntas, la agilidad es que tenemos daily, Sí, po. aplicamos tal cosa, ¿cachai? Sí. Pero los valores ni siquiera alcanzan a llegar a los valores, ¿no? Yo creo que si tú le preguntas a alguien que está haciendo agilidad, a alguien que lleve poco tiempo, nómbrame los 4 valores de la agilidad y no se lo saben, ni siquiera como que se acuerdan, así, mira, creo que decía tal cosa, porque una cosa también es que te lo aprendáis de memoria, El pero no otro sé, es internalizarlo. claro, Sí, yo te diría que ese es el otro antipatrón, en el fondo, cómo lo implementas. Y en el fondo no es algo solo de un equipo, sino que tiene que ser algo de la organización. claro, exacto. Y yendo a la otra vereda, ¿has podido detectar patrones que tú dices, ah, mira, esto ocurrió en este equipo y esto ocurrió en este otro equipo y en ambos casos fue algo muy bueno y ayudó a que el proyecto fuera exitoso? Yo creo que el compromiso de las personas. Y esto lo he visto con equipos híbridos entre interno y externo, digamos, ¿cachai? Un mix de eso, o equipos internos, ¿ya? Pero hay un compromiso de las personas con el proyecto. Cuando estamos hablando de proyectos que pueden durar más de 6 meses, como algo que es más corto, no necesariamente se genera como esa identidad porque es muy corto el tiempo. Y si después cambian el equipo y no trabajáis con los mismos, como que no siempre se logra ese, como ese fiato entre las personas. Pero sí, en el fondo, para proyectos que duran más de 6 meses, uno puede observar, en el fondo, depende de la organización también y todo. Creo que los valores y el clima que tiene la cultura de la organización influye mucho. Pero uno puede ver que el compromiso de las personas logra que un proyecto salga adelante. Porque yo te digo, no hay ningún proyecto que esté exento de problemas.
aunque hagas la mejor gestión de riesgos y te adelantes y estés todo el rato pensando en qué es lo malo que podría pasar, como que fuera súper paranoico con el tema, ¿cachai? Siempre va a pasar algo que no vas a manejar, como en la vida, digamos, como con los hijos, siempre va a haber algo que no vas a manejar. Pero de alguna manera el compromiso y la colaboración de las personas hace que el proyecto salga adelante, porque se empieza a generar, insisto, depende de la cultura de la organización, pero he visto como en varias organizaciones que las personas quieren que los proyectos resulten. O sea, incluso seas externo o interno, cuando tú dices externo, no tiene por qué tener, entre comillas, la camiseta puesta por la empresa, pero traspasa, en el fondo el compromiso traspasa más allá a tu modalidad contractual, por decirlo de alguna manera, y se genera un compromiso de que tú quieres que el proyecto salga bien, si de repente te tienes que quedar hasta más tarde, o ni siquiera quedarte hasta más tarde, sino que a lo mejor romper tus patrones en el fondo mentales, ¿cierto? En el que tú tienes que ceder ciertas cosas porque el equipo conversó de que para poder lograr superar cierto obstáculo, de alguna manera a lo mejor tú tienes que ceder cosas, o un área le toca ceder cosas dentro de un proyecto. Eso se empieza a dar. Yo te diría, sí, siempre hay gente cerrada, sí, siempre hay gente cerrada, pero en general la mayoría de las personas está dispuesta a abrirse, ¿cierto? Y a colaborar para cumplir los objetivos de un proyecto. Yo diría que eso es un patrón como que súper positivo que yo he visto en los proyectos, el compromiso de las personas. Sí, y me surge una pregunta. ¿Y cómo puedes tú potenciar que eso ocurra? Porque en general los proyectos tienen un tiempo limitado y muchas veces toma tiempo que los equipos se afiaten y que logren como empaparse de los objetivos del proyecto y que logren como entender que estamos todos juntos en esto y que nuestra responsabilidad es compartida. ¿Cómo podés tú ayudar a que la gente se comprometa? Porque por una parte siempre se escucha como que hay que empoderar a la gente, hay que motivarlos, pero la verdad yo creo que uno no tiene esa capacidad. La gente tiene motivaciones que son intrínsecas, que en realidad uno no puede motivar a alguien a que haga alguna cosa, las motivaciones vienen de adentro. ¿Cómo tú podís como ayudar a que esta gente se comprometa con lo que estamos haciendo? Bueno, depende del tamaño de la organización y hay muchas variables que pueden influir, pero yo creo que el compromiso se logra con confianza. Y yo lo que puedo hacer, a ver, si yo lidero un equipo de personas, a lo mejor no de un proyecto, sino de personas que trabajan en distintos proyectos, también si lidero un proyecto, digamos, yo puedo generar confianza en el equipo. ¿Cómo puedo generar confianza? Partiendo confiando en las personas. Yo creo que al menos como uno de mis principios es que para que cualquier relación funcione, tiene que ser partir de la confianza. Si tú no partes confiando, si tú partes desconfiando, como que no vas a llegar a ningún lado. ¿Ya? O sea, de repente podéis desconfiar si estáis cotizando, hacer algún trabajo en tu casa, no tengo idea, y no conocía a los maestros, pero alguien te recomienda, al final puedes llegar por recomendación. Pero al final, cuando te quedas con uno, con un equipo, con un maestro, no sé, ¿cachai? Lo que sea, tienes que partir confiando. Si partes desconfiando, tu contraparte, lo va a sentir. Entonces, si yo parto confiando en ti, y me muestro también, te lo cuento también y te digo, yo confío en ti, vamos a trabajar juntos, qué sé yo, y me pego una conversa contigo en el 1 a 1 y también en el colectivo, en lo colectivo, ¿cierto? Y soy coherente con lo que digo, o sea, mis acciones son coherentes, debiera en el fondo generarse como un círculo virtuoso de la confianza, porque te lo estoy diciendo y lo estoy haciendo. Entonces tú vas a empezar a ver también en mí que yo soy de una determinada línea de trabajo. Y eso también soy más predecible para ti. Y eso también va a ayudar a que tú, como
Yo soy más predecible, puedes confiar en mí. Sabes, estás hablando con Lucía, sabes qué cosas en el fondo me gustan, no me gustan, cuáles son las que promuevo, las que a lo mejor me chocan, etcétera. Y no solo como, yo diría, como tratar de generar, no solo quedarse como con generar las relaciones como solo en lo laboral. O sea, si podís sentarte a almorzar con las personas, de repente en el fondo como, o a tomarte un café, o de repente un happy hour, en el fondo, si tenía oportunidades como de compartir con las personas fuera de las reuniones de trabajo, en el fondo, eso también ayuda a que se pueda generar esta confianza. Y de alguna manera eso se va transmitiendo. A lo mejor la confianza no la vaya a generar en 2 semanas y en 3 semanas, porque es muy poco tiempo. Pero sí, si un proyecto, por eso, si un proyecto dura más de 6 meses, estamos hablando en el fondo como de harto tiempo, en el fondo como sí se va generando esa colaboración. Y si tú además eres sincero y reconoces como, oye, esto no sé hacerlo, y, oye, Juan, sentémonos a ver cómo podemos resolver esto, porque yo no cacho, pero a ti, igual yo te he visto que a ti se te ocurren cosas. Yo te he visto cómo el otro día resolviste el problema y me gustó. Yo creo que podemos resolver esto juntos. ¿Tú te vas a ir a sentar conmigo, Juan, o no? Si yo te digo eso. Claro que sí. Probablemente sí, ¿cachai? Como probablemente sí. Y así generó la confianza. Y así generó la colaboración. No, qué genial todo lo que me decís porque me resuena mucho. Hace poco terminé un audiolibro que es del ¿Ya? Simon Sinek, que se llama Los líderes comen al final. Y ¿Ya? el título pone, porque él toma como ejemplo como temas militares porque es como más fácil y es como más evidente el cómo un líder se sacrifica por su equipo o da todo por su equipo en entornos de esto. Habla particularmente de tropas de élite como los Marines, en que el entrenamiento de ellos, bueno, aparte de ser un entrenamiento físico muy potente, es que de alguna manera arman los equipos de tal manera de que cada miembro del equipo confía hasta la totalidad en su compañero, ¿cachai? Incluso al punto de repente arriesgar la vida por los demás. Y en entrevistas Uh-huh. que se les hacen, les preguntan, oye, pero tú estuviste a punto de morir por tratar de ayudar a esta persona, ¿cachai? ¿Por qué lo hiciste? Porque ellos harían lo mismo por mí, ¿cachai? Entonces es como ese entorno de seguridad que proveen este tipo de equipos que uno debería trasladar a los equipos de este otro ámbito, digamos. Como tú Uh-huh. dices, ser sincero, ser honesto, ser súper honesto con lo que yo puedo, con lo que no puedo, pedir ayuda, ¿cachai? Son cosas que son súper importantes. Yo, en general, para el cargo que tengo, porque en general como que los Scrum Masters son más de habilidades blandas que otra cosa, yo tengo un perfil bastante técnico, pero yo no me voy a poner a medirme con un líder técnico o con un desarrollador por muchas diferencias que tengamos en experiencia, porque no es lo que yo hago ahora. Entonces yo cuando voy a reuniones que yo sé que van a ser técnicas, yo le pido apoyo al que yo considere más apto en el tema en el equipo. Le digo, tú acompáñame, tú voy a hacer mi caudillo, cuando sea necesario te voy a hablar y yo Uh-huh. te voy a dar toda la espalda política que tú necesites. Entonces, como les doy ese voto de confianza y además les revelo, yo no soy tan bacán como tú. Yo me acuerdo que cuando partí liderando equipos, eran equipos altamente técnicos y la ¿Ya? verdad, yo no era el mejor de ellos. Yo veía algunos tipos, yo los miraba, pero muy lejos. Y para mí en esa época, que estoy hablando de muchos años atrás, como que el liderazgo en este de este tipo de equipos era como liderazgo vikingo. Como, ¿cuál es el vikingo ¿Ya? líder? Es el que pelea mejor que todos los demás. Entonces yo, Uh-huh. de alguna manera, sentía que no era más apto para tener este liderazgo. Pero yo tenía otras habilidades. Tenía habilidades de comunicación, tenía habilidades de hablar como estos dos idiomas del desarrollo de software y por el otro lado el del soporte, que a veces cuesta comunicar como esas visiones y de poder hablar con los jefes también, porque también era más viejo que mi equipo, tenía más experiencia laboral, entonces tenía otros manejos. Pero por otra parte, una cosa de la que me di cuenta es que yo daba sangre, sudor y lágrimas por mi equipo.
Yo protegía a mi equipo cuando consideraba que no sé, que había una visión errada respecto del equipo, de que los estaban culpando por algo, yo los defendía. Yo velaba porque no los reventaran, porque tuvieran derecho a dormir en la mañana, si es que habían estado trabajando hasta las 6 de la mañana y que no los llamaran a una reunión a las 9. Entonces, ellos empezaron a darse cuenta de que yo también me entregaba por ellos, porque claro, yo tenía que hablar con el gerente y de repente es como quemarse un poco defender al equipo porque también se espera que tú tengáis un rol de la compañía, ¿cachai? Entonces como que estáis en intermedio, eres como el jabón del sándwich, pero yo corría esos riesgos y empecé a sentir que los equipos me respetaban y empecé a tener una muy buena relación con mi equipo. Entonces ahí me di cuenta, claro, pues esto no es necesariamente liderazgo vikingo. Acá la cosa se trata de brindar un espacio seguro, de que el equipo entienda de que si ellos tienen un problema, acá estás tú para ayudar y para poner el pecho ante las balas. Y por otro lado, si tú tenías un problema, si necesitas algo, si hay una pedida de un cliente que está fuera de lo que está acordado contractualmente, pero que hay que atenderlo igual, siempre iba a haber alguien del equipo que iba a cubrir ese turno. Era como una cosa por otra. Y yo creo que eso es súper importante si tú quieres tener gente comprometida, gente que entregue sangre, sudor y lágrimas, como dije hace un rato, tienen que ver que tú estarías dispuesto a hacer lo mismo por ellos. Sí. Y eso parte siendo una persona auténtica, siendo honesto, siendo vulnerable. De repente hay que reconocer cosas que son duras. Me equivoqué en esto, pedir disculpas. No sé si podría prometer que no va a volver a ocurrir, pero voy a intentar que no ocurra, ¿cachai? Otra vez. Y que sea de verdad. Porque cuando tú finges que estás como preocupado por algo o que en realidad te dolió algo que hiciste porque le hiciste daño a los demás y estás fingiendo, eso se nota. Y vaya a lograr el efecto contrario. Sí. Completamente. Ya nos estamos acercando como al tiempo final, estamos cerrando ya el episodio. No sé si tienes como palabra para finalizar, algo que nos quieras contar. No, agradecerte, Juan, por esta conversa, fue muy entretenida. Creo que hablar en las trincheras, ¿cierto?, de la agilidad, pero también con una mirada de quizás a lo mejor que me ha tocado ver más el mundo como tradicional híbrido de alguna manera y ver cómo no funciona la agilidad, pero porque quizás está como muy, lo que conversábamos, como muy focalizado y no como algo más consciente en el fondo de toda la organización. Ha sido muy entretenida la conversa, así que muchas gracias. No, gracias a ti. De hecho, yo te invité porque estuve escuchando tu podcast, todo esto, de ahí por favor alguna mención a tu podcast para que la gente te escuche, y me di cuenta que si bien de tus invitados no todos estaban involucrados realmente con agilidad, muchos de los problemas y como las situaciones que ocurrían como que tenían un correlato en lo que yo he vivido en el mundo de la agilidad. Entonces dije, parece que esto no se trata tanto de qué marco de trabajo estamos ocupando, sino como de las personas finalmente, de cómo implementamos cosas, de cómo de repente pecamos un poco de creer que tenemos la verdad y decimos, no, esto no se hace así, se hace de esta otra manera, pero la verdad no le hemos dado una oportunidad realmente a entender bien el marco de trabajo o de cómo se hacen las cosas, entender los objetivos, cuáles son los propósitos y de acuerdo a eso trabajar, más que por otra cosa. Así que cuéntanos un poco de tu podcast. Ya, aprovechando el espacio. Bueno, mi podcast que se llama El lado oscuro de los proyectos está en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Este podcast nace como, cuando yo fui PMO mucho tiempo atrás, siempre hablábamos de las lecciones aprendidas en los proyectos. Se hacía la reunión de cierre o retrospectiva que en ese sentido, donde se
conversaba, lo que se podía mejorar, lo que había resultado bien. Yo me acuerdo, no sé, año 2010, teníamos un hipersistema para gestionar proyectos y nosotros dejábamos las lecciones aprendidas documentadas en ese sistema para que todo el mundo las viera y nunca nadie las veía, quedaban ahí. Yo creo que acumularon harto polvo nomás en ese sentido. Y creo que el podcast es una forma también en que hoy día las personas se están comunicando también, están aprendiendo. Yo veo como el podcast, como un episodio, puede ser como, entre comillas, una sesión de consultoría, porque tú conversas con el otro y el otro te cuenta, ¿cierto? Y te hace ver cosas y tú también reflexionas, es como para los dos lados. Y las personas que lo escuchan, es como una especie de consultoría, porque estás escuchando como otros, en el caso del proyecto de mi podcast, ¿cierto? Como otros se equivocaron y cómo se dieron cuenta, cómo lo resolvieron, si es que pudieron resolverlo, y qué lecciones aprendí y qué mejores prácticas sacaron de eso. Entonces, como que si alguien que está partiendo hace poco en proyectos, escucha el podcast, puede también sentirse identificado con ciertas problemáticas y escuchar cómo otro lo resolvió. Y es otra forma de hablar de las lecciones aprendidas en vez de que queden ahí guardando polvo en algún sistema. O, es otra forma y que está disponible para que las personas lo puedan escuchar y porque uno ve que, pucha, como que los mismos problemas que habían en el 2007, 2008, cuando yo partí trabajando y que yo he visto, ¿cierto? Se repiten hoy día. Entonces, como que claramente igual es cierto, el talento se va renovando y todo, pero se supone que el conocimiento y el aprendizaje va trascendiendo, pues, pero en algunos casos uno ve que no, como que siempre nos quedamos pegados en lo mismo. Y creo que el podcast es una manera también como de un granito de arena de mi parte, en el fondo, de poder ayudar a las personas que están trabajando en proyectos, que están partiendo en esto, o que ya llevan tiempo, pero que quieren escuchar cómo otros lo han enfrentado. No sé si lo han resuelto, porque también hay historias de fracaso que no tienen un final feliz, pero sí cómo lo han enfrentado, qué fue lo que les pasó, y creo que es súper importante escuchar como eso de otros. Sí, pues además que en algunos casos, como que tú podías estar solucionando el tema, como que ya lo manejaste y viene un cambio de gerencia, por ejemplo. Y cambian todas las variables del entorno, ¿cachai? Ya como otra vez, vamos de nuevo. Así es, sí. Sí, sí. Pero he escuchado gran parte de los episodios de tu podcast, me parece muy entretenido, así que búsquenlo, bájenlo y escúchenlo. Ya, solo darte las gracias, Lucía. Muchas gracias por estar a este podcast. La próxima semana tendremos un nuevo invitado. Recuerden darle like, promoverlo, difundan la palabra. Y recuerden, esto es Agilidad de las Trincheras. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.